Así que esta será la última pregunta de la tarde. Me gustaría regresar al punto de Vladimir Vernadsky, del que hablaste, Denis. El 29 de mayo hubo una conferencia en Rusia en donde los científicos internacionales hablaban sobre desarrollo sostenible en el sistema, naturaleza, sociedad y el hombre, en la que se invitó a Lyndon LaRouche a que hablara. La conferencia se hizo en el 90 aniversario de Posnis Kuznetsov, amigo de LaRouche, y lo invitó por primera vez a Moscú. Ahora, en este discurso, LaRouche señaló lo importante de Vernadsky para superar la era de la guerra entre las naciones, y ahora sobre todavía un nivel superior en el que subrayó el papel de Vernadsky para entender el ser humano como la única especie creativa voluntariamente. Es la única criatura controlando su propia evolución. Y ahora, 2 semanas después, hubo un memorándum que salió, que son estas 4 leyes de LaRouche. Ahora, en este memorándum, después de presentar los cuatro leyes, en donde LaRouche presenta, y después del 4º punto, cuando dice Vernadsky sobre el hombre y la creación, el principio de Vernadsky es un principio universal que es especial en la existencia del ser humano. Por ejemplo, el tiempo y el espacio no existen en realidad como unas métricas universales en el sistema solar. Desde que la ciencia competente solamente se puede expresar en términos de la característica única de la especie humana en el universo, el principio humano es el único principio verdadero que podemos utilizar para la práctica. Las nociones del tiempo y el espacio solamente son imágenes que pueden servir. La única medida verdadera que tiene la humanidad de la historia de nuestro sistema solar es el hombre. Así que lo que les quiero preguntar es por qué los descubrimientos de Vernadsky son tan indispensables para determinar el futuro de la humanidad. Bueno, este es un poco más ambicioso de lo que podemos tratar en los últimos minutos, pero también podemos empezar a tratar esta solución. Lo que Vernadsky está presentando, para que podamos seguir estudiándolo, vale la pena señalar que el maestro de ceremonias de esta ceremonia, Kuznetsov, que no pudo estar ahí por otras responsabilidades en el tiempo, era Sergei Glassiev, que ahora es un consejero del presidente Putin, el mismo Sergei Glassiev que mandó saludos que se pueden encontrar en el sitio de Schiller Institute, la conferencia que se tituló ¿Cómo creamos un mundo sin guerra? Entonces, estamos tratando los mismos principios. Entonces, esto encaja perfectamente que este tipo de colaboración intelectual continúe, y que basta la pena decir que la intención de esta conferencia por parte de Helga Sepp LaRouche era que el mundo vea en Estados Unidos a los otros Estados Unidos, el que no sale en los periódicos, que tienes tienes un espectro amplio de gente como
como Dempsey, como legisladores y senadores, y otras fuerzas que están pidiendo el Glass-Steagall, que es el primero de los 4 puntos que Keisha estaba subrayando. Así que la estructura intelectual para resolver esta crisis es lo que LaRouche ha presentado. Hay muchas preguntas, sí, como las que presentaba Vernadsky, pero la respuesta en cuanto a la economía está claro, es lo que se tiene que hacer. Y lo único que se tiene que hacer es reflejar, pensar sobre la gente que está fuera de los Estados Unidos, sea Rusia, China, Argentina o Nigeria, qué visión tienen de los Estados Unidos con y sin el factor LaRouche. Si están en el Kremlin y pensando, ¿qué vamos a hacer? Dependiendo de lo que ha puesto en movimiento LaRouche de forma única. Y eso es, entre otras cosas, un ejercicio intelectual, y eso es otro impulso a la acción, porque todo lo que estamos haciendo en los Estados Unidos, que recibimos de Keisha, son órdenes de marcha que se van a multiplicar por 100 y por 1000 en todo el mundo, en el grado que nosotros podamos implementarlas. Entonces, ahora esto de Vernadsky, la formulación de LaRouche es muy interesante. Es cuando el tiempo y el espacio no existen independientemente como métricas del universo, porque lo que Vernadsky discute es los diferentes espacios y tiempos que existen. Vernadsky define 3 existencias que coexisten dominios: el dominio de lo no vivo, de lo vivo, y el dominio de no solo lo vivo, sino lo que define como lo no ético, es decir, la creatividad humana. Y entonces explica en su explicación de la última de la noósfera que la actividad generada por su mente le da forma a su evolución, es decir, las ideas definen las circunstancias en las que nuestra especie evoluciona en tendencia hacia arriba de la forma en que los demás lo hacen biológicamente. Esto tiene que ver con el tiempo, porque, por ejemplo, si vemos lo no vivo, lo abiótico, comparándolo con lo vivo, el espacio en el que viven no es el mismo, tienen características diferentes. Y de hecho dice de forma enfática, es que cuando ves a lo vivo, en los procesos vivos, no es un espacio euclidiano, no es uno con y esta es una cita que les quiero presentar que dice sobre los espacios, que dice: sin embargo, tan pronto como abordamos los cuerpos naturales vivientes, encontramos un cambio fundamental en los fenómenos geométricos, lo que a mi parecer no encaja dentro de los confines de la geometría euclidiana de cualquier número de dimensiones. Es decir, en otras palabras, ni se molesten en agregarle dimensiones, no va a funcionar. Y después agrega en ese mismo documento: los cuerpos de la materia viva en lo fundamental se determinan por el estado geométrico que ocupan, lo que es diferente al espacio euclidiano de los cuerpos naturales inertes. Este espacio no puede ser euclidiano. Y posteriormente que dice que el único estado en el que puede existir un cuerpo vivo es riemanniano. Eso la voy a dejar esa discusión para
otro punto o para que la gente que sigue el nuevo paradigma, el show del nuevo paradigma, para que lo traten, pero la naturaleza del espacio mismo es diferente y la naturaleza de la existencia dentro de ese espacio se ve determinada por las características de ese espacio. Les voy a dar un ejemplo de Vernadsky. A ver, vamos a ver entonces un ejemplo de Vernadsky. La línea recta es lo más por ejemplo, en la materia viva, de hecho, no hay líneas rectas. No hay líneas rectas. Toda la materia viva se distingue de aquello que de aquello que lo rodea por superficies curvas. No hay líneas rectas, entonces ¿por cómo vas a querer imponer una geometría euclidiana en algo que no hay en el espacio? Y todavía dice más Vernadsky, dice: un organismo viviente no se puede reducir completamente a sistemas físicos y químicos que conocemos. Esta misma tarea puede resultar tan ilusoria como el problema de cuadrar el círculo. Esta es una discusión directa con Nicolás de Cusa, porque la idea de que puedes tomar características completamente geométricas del espacio que no se imponen externamente en un marco euclidiano. Tiene todo que ver con el hecho de que no puedes cuadrar el círculo, es decir, no puedes agregarles, no generas curvatura de la línea recta. Son inconmensurables, son diferentes, son dos formas de existencia diferentes. Ahora, entonces, como estamos hablando de Cusa, lo que Cusa dice es que la única forma en que conoces el universo que conoces es por tu propia actividad de conocerlo y medirlo. Es decir, la mente es la medida del universo, la métrica del universo. Conocemos el universo al cambiarlo, y lo que estamos midiendo no es algún objeto externo en el espacio y tiempo abstracto, sino es nuestro propio poder para transformarlo, y eso es todo lo que puedes medir. Ese es el poder de la razón, ese es el poder que tiene la especie humana para transformar el espacio y el tiempo en el que existe. Ahora, con eso, lo que Cusa presentó y este diálogo entre Vernadsky y Cusa, quiero regresar a la cita en donde dice que esta mente, esta personalidad, la creatividad cambia en realidad todo. Dice, una gran personalidad, ya sea un científico, un inventor o un estadista, puede tener una importancia fundamental, decisiva, y se puede manifestar a sí mismo como una fuerza geológica. Ahora, esto es muy interesante porque es de hecho el caso que el desarrollo del hombre es la fuerza dominante en la biogeoquímica, pero la cuestión que Vernadsky presenta explícitamente es que si en este dominio de la noósfera y el pensamiento es el poder, porque ¿y cómo es esto? Porque si el pensamiento no es ni materia ni energía, entonces ¿cómo cambian los procesos materiales? Y dice que la energía que el poder de la humanidad que pone a trabajar y genera nuevas formas de energía y con flujos de energía cada vez mayor, eso puede pasar precisamente porque la energía que puede mandar el hombre no tiene límite, y la verdadera
cuestión aquí es el papel de la cultura, del arte, de la cultura clásica, cómo la creatividad humana le da forma al universo. Y quiero terminar con una cita que es un compuesto de dos escritos diferentes en donde dice, y voy a leer esta cita que es, Vernadsky, el pensamiento no es una forma de energía. ¿Cómo pueden entonces los procesos cambiar los procesos materiales? Esa pregunta no se ha resuelto aún. La fuente de energía que tiene la razón humana no tiene límite. Entendemos cada vez más que este aumento no tiene límites, que este es un elemento de un proceso geológico. El pensamiento científico creativo va más allá de los límites de la lógica, incluyendo en la logética y la dialéctica. Soviético en los 40 tenía que escribir eso. Y después dice, el mundo de la creación artística no se puede reducir de cualquier forma a cualquiera de sus partes. Recuerden que lo que dijo, que lo vivo no se puede reducir a lo no vivo. Lo está llevando un punto más allá. El mundo de la creación artística no se puede reducir a cualquiera de sus partes, por ejemplo, en la música o la arquitectura, a que sea una representación verbal, y aún así muestra una gran influencia en el análisis científico de la realidad. El control de este aparato cognitivo que refleja poco que la lógica refleja muy poco, es una tarea para el futuro. Esta es la pregunta abierta que hace Vernadsky. Se parece a lo que Kepler hace. Lo que LaRouche está haciendo es respondiendo a esa pregunta. En 1993, LaRouche escribió sobre su descubrimiento y dice que su descubrimiento tiene una medición en el aumento de la densidad relativa potencial de población. Es decir, el concepto central de la economía de LaRouche es el pensamiento principal de estos 4 puntos. Este es el corazón de la economía. Esto es lo que presenta LaRouche que Vernadsky presenta y LaRouche elabora. Y esta es la solución real a la crisis. Los británicos están presentando una concepción diferente del hombre que lo reduce a aceptar las dos opciones que presenta la oligarquía. El veneno o ser electrocutado. Somos una democracia. Usted puede escoger. Y LaRouche dice, lo siento, vamos a usar la bomba de la deuda. Con eso concluimos nuestra videoconferencia esta noche. Quiero darle las gracias a Dennis Small por estar con nosotros, y quiero darle las gracias también a Keisha Rogers por estar con nosotros, y les doy las gracias a Megan por estar aquí. Con esto concluimos. Continúe